Desde todas las latitudes existen importantes aportes al combate a la corrupción. La comunidad internacional, desde 1995, ha discutido la urgencia de combatirla, así como sus efectos. Para el 2000 estableció un importante estudio acerca de la corrupción para el desarrollo económico, político y el Estado de Derecho de los países miembros. Consideró necesario crear un instrumento que normara de manera específica a este fenómeno, de tal manera que para 2005 entraron en vigor el texto que la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción presentó ante la misma Asamblea General. En nuestro país, las reformas constitucionales en materia de anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015 y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en dicha materia, para que en julio de 2016 fueron publicadas en el mismo diario las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Y a partir de 2018, derivado de las reformas a la Constitución, dan pie a crear ya el Sistema Nacional Anticorrupción. Podemos comprender el tema de la corrupción, debemos conceptualizarla y conocer de igual manera sus diferentes manifestaciones y que de acuerdo con el concepto aportado por el Fondo Monetario Internacional la podemos entender como el abuso del poder público para obtener un beneficio privado. Hablar del tema de la corrupción es tan amplio y tan diversificado en sus manifestaciones que nos pasaríamos largas horas de análisis utilizando diversos enfoques desde lo legal, lo político, lo económico y hasta de tipo psicológico. Todos esos enfoques dan como resultado expresiones desde luego relevantes para comprender el fenómeno de la corrupción que nos preocupa a todos y todas. Y desde la academia nos resulta de suma importancia realizar estudios y crear conciencia en la sociedad, ya que este fenómeno se manifiesta en casi todos los espacios. De ahí se dice que la corrupción desafortunadamente se considera como de tipo omnipresente en diversas modalidades como el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el peculado, el uso privado de los bienes públicos, el castigo al inocente y la propia impunidad, entre otras conductas. ¿Cuál es el origen de la corrupción? Algunos podrían responder que es la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de valores. En general considero que es por causa de la descomposición en algunos sectores de la sociedad, lo cual da paso a los actos de corrupción, por lo que tomar conciencia de su existencia e identificar sus expresiones nos coloca frente a frente y no basta tener la voluntad de combatirla, sino previamente estudiarla y comprenderla, para conocer sus causas y consecuentemente emprender acciones para atacarla, ya que no se puede combatir al enemigo sin conocerlo. Sería tanto como luchar a palos de ciego. Por consiguiente, nulas serían nuestras posibilidades de triunfar ante ella. Por otra parte, sería iluso decir que la podemos erradicar. Pero la realidad es que estamos conscientes de que no hay sociedad perfecta, sino perfectible. Por lo tanto, sí podríamos alcanzar su importante disminución hasta los límites deseados. Hacer consciente a todos y todas de la existencia de la corrupción en todas sus manifestaciones y quien la comete de manera inmediata le provoca un tipo de satisfacción, pero en el tiempo provoca efectos negativos, de manera directa o indirecta, como efecto boomerang, y que tarde o temprano terminan por sufrir las consecuencias de sus actos, como perder el empleo, ir a prisión o en su caso ver cómo sus descendientes pagan alguna de las consecuencias que es encontrarse en una sociedad donde la vida ya se encareció. Aceptar que el hombre es malo por naturaleza, como lo asevera Nicolás Maquiavelo, al que considera como una dualidad que se debate entre su condición humana y su condición animal, es capaz de hazañas, logros y luchas, pero para alcanzarlas, toma el camino del egoísmo y del instinto. Como tal,
el hombre se haya limitado negativamente al carecer de los dotes de libertad e imprevisión de comportamiento y estar por ello abocado a la continua repetición de los mismos hechos y de los mismos errores. Esta uniformidad y repetitividad de comportamiento es consecuencia de los defectos que caracterizan su naturaleza. El hombre es para Maquiavelo malo y vil, egoísta y atento al propio provecho. Estas convicciones hacen brotar de sus escritos un sentimiento amargo y pesimista. Aceptar como ciertas estas expresiones sería un tanto derrotista, pues nada tendríamos que hacer ante el hombre corrupto. Por otra parte, Juan Jacobo Rousseau afirma que el hombre es bueno por naturaleza y está orientado naturalmente al bien, pues el hombre nace bueno y libre, pero la educación tradicional oprime y destruye esa naturaleza y la sociedad acaba por corromperlo. Enlazo esta afirmación con las ideas de Sócrates, que señala: para ser feliz es necesario obrar bien y para actuar bien hay que aprender a hacerlo. La virtud es enseñable. El que conoce la virtud obra según ella, y quien obra mal lo hace por carecer de ese conocimiento. Por lo que para practicar el bien es necesario conocerlo. Afirmo, por lo tanto, nadie nace corrupto, aprende a hacerlo. Hay sociedades más corruptas que otras. Yo no tengo referencia que exista una sola, la cual esté exenta de tan solo un acto de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Comparto la idea de quienes dicen que debemos estar conscientes de que la victoria sobre la corrupción es factible, pero también que nunca dicha victoria será total y que será necesariamente gradual y paulatina, sin caer en dogmatismos torpes. Me parece que puede afirmarse que pensar lo contrario es superficialidad o demagogia. Destaco también que la participación ciudadana es uno de los elementos importantes para la lucha contra la corrupción, y gracias a los diversos logros en la sociedad mexicana, hoy en día tenemos el mecanismo de la transparencia y el derecho al acceso a la información, que han ido posicionando a México. Cada día más personas consultan los portales de sus autoridades, realizan peticiones formales y ejercen su derecho de revisión cuando las respuestas proporcionadas por las instancias públicas no les satisfacen. Estos dos elementos de la rendición de cuentas todavía no se han consolidado con la profundidad deseada, pero deben convertirse en herramientas efectivas para el control político y el combate a la corrupción. Hay que considerar que la información es el insumo principal para exigir con fundamento la rendición de cuentas a las autoridades e instituciones públicas, pero esta servirá mucho más si es producto de una activa participación ciudadana, de tal manera que podemos decir que una sociedad instruida e informada sería uno de los elementos que nos permitirán hacer frente al fenómeno de la corrupción, sin perder de vista que debemos trabajar desde la raíz. Por ello, destacaremos que la infancia es destino. Esta es una de las afirmaciones de los psicoanalistas. La formación de la niñez y adolescencia es de suma importancia y este trabajo se realiza desde la familia y desde el entorno escolar. Es en donde se debe enseñar que no se debe aceptar que se pueda considerar actos dependiendo el grado de afectación derivado de la conducta corrupta. Es corrupción hasta por un solo peso, así que ninguno de esos actos debe aceptarse dentro de la normalidad. No voy a dejar por alto el hecho de señalar que para que los actos de corrupción nazcan, necesitan diversos actores, por lo que en la sociedad existen servidores públicos malos, pero también existen muchos buenos, de los cuales tengo la impresión de que somos muchos, por lo que la lucha no está perdida. Debemos generar acciones para prevenir la corrupción desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestra conciencia. Es por ello
que desde el Centro de Estudios de Posgrado nos hemos propuesto participar en diversos foros para discutir, analizar el fenómeno de la corrupción, en donde se comparten el conocimiento y las experiencias de éxito en el combate a la corrupción, que da como resultado una mejor comprensión de dicho fenómeno y sus diversas formas de manifestación.